sobre todo para que no ocurra que la población tiene medias verdades o mentiras, que creo que es importante siempre aclarar, para que tengamos todos la información veraz y certera y para que no caigamos en algunas afirmaciones como las que ha hecho el congresista Martorell o el congresista Ventura, que creo que lo hacen por desinformación y no por mala voluntad. Entonces creo que es importante que tengamos claridades antes de afirmar cosas y sería importante que nos respondan algunas cosas los funcionarios, señor presidente. Una primera, por ejemplo, es que se ha señalado que la elevación de los costos del peaje vinculado a línea amarilla, señor presidente, tendrían que ver aparentemente por una multa que habría recibido la Municipalidad de Lima por el incumplimiento del contrato. Y entonces yo quisiera preguntarle al funcionario de la Municipalidad de Lima si es que ha leído el contrato de concesión. A través de la presidencia. A través de la presidencia, señor presidente, por supuestamente. Y si a través de la presidencia, señor presidente, podría, por ejemplo, el funcionario decirnos si ha leído el inciso 8.7 del contrato de concesión sobre el inicio de la explotación, que dice textualmente, señor presidente, sin perjuicio de lo señalado en la cláusula 9.2 de la fecha de inicio de la explotación de la concesión, dará al concesionario derecho al cobro de las tarifas indicadas. Y luego en dos numerales explica que el cobro de las tarifas se harán a partir del 10 de febrero del 2013 y luego dice asimismo que cada 12 meses se hará una actualización tarifaria conforme a una fórmula, señor presidente. Esta cláusula, señor presidente, está firmada en el año 2009, año en el que el señor alcalde era alcalde de la Municipalidad de Lima. Con lo cual, la elevación tarifaria, señor presidente, del peaje, está señalada en la cláusula 8.7 del contrato de concesión del año 2009, señor presidente. Y creo que es importante que se sepa que ahí hay una fórmula exacta de cómo es que se hacía esa elevación tarifaria. En segundo lugar, señor presidente, quisiera, a través suyo, que si hay alguna acusación sobre una renegociación que pudiese haber sido fraudulenta o que hubiese sido algún tipo de corrupción, creo, señor presidente, que hay que hacer una denuncia penal y creo que hay que hacer una denuncia fiscal, creo que hay que hacer una denuncia para investigar a cualquier funcionario de la Municipalidad de Lima de la anterior gestión, de esta gestión o de cualquier gestión que pudiese haber hecho algo mal. Pero yo entiendo, señor presidente, que cuando un contrato de concesión de esta magnitud se cambia o se renegocia, es importante que haya una valoración económica y que se vea si es que hay algún daño a la Municipalidad de Lima y entiendo que hay una valoración económica en positivo con la renegociación que se hizo. Entonces, si es que no fuese así, creo que habría que denunciar a quienes hayan estado a cargo de eso. Perdón, un instante, perdón. Después, señor Salaverry, le doy todas las interrupciones que quiera. Pero creo que es importante que quede claro que el contrato de concesión se firmó en el año 2009 y que la elevación de peajes estaba contemplado en el contrato de concesión del año 2009. Asimismo, señor presidente, quisiera preguntar sobre el bypass de 28 de julio. Y ahí hay varias preguntas en el bypass de 28 de julio, señor presidente, que creo que la ciudadanía en su conjunto merece escuchar, sobre todo en lo que se refiere a la planificación, porque yo no puedo estar más de acuerdo con el congresista Martorell sobre la necesidad de la planificación y la urgencia de que la Municipalidad de Lima tenga un criterio mínimo de planificación, porque somos una de las ciudades más grandes del país. Y entonces, ¿cómo es posible, señor presidente, que no se haya avanzado precisamente en el Plan de Lima, que estaba prácticamente listo de planificación de la ciudad, señor presidente, y que no solo no se continuó, sino que se ha aprobado un plan con 18 bypasses que ha observado el MEF y que ha observado CEPLAN, y que habría que saber qué cosa pasa con los criterios de planificación. Pero en el bypass de 28 de julio, señor presidente, hay un informe de la Defensoría del Pueblo que dice que no había expediente. Y de hecho, que se han mandado dos diseños diferentes, uno al MEF y uno al Ministerio de Transporte, sobre el mismo bypass de 28 de julio, señor presidente. Y entonces no se entiende qué cosa había, qué cosa no había, por qué habían dos expedientes, con tamaños diferentes, con números de carriles diferentes, con elevaciones diferentes, una a una autoridad y otra a otra autoridad. Y que la Contraloría y que la Defensoría del Pueblo, ambas instituciones, señor presidente, han señalado no había claridad. Asimismo, señor presidente, es que para tener las preguntas completas y luego yo le doy la interrupción, por supuesto. No, alusión al congresista Martorell. Yo le voy a dar la posibilidad, déjeme terminar solamente las preguntas. Una pregunta, señor presidente, tiene que ver con la planificación. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo es posible, señor presidente? No es interrupción, el congresista Martorell ha sido aludido. Yo quisiera... No, disculpe usted.
Señor Martorell, si usted se siente aludido, yo le doy, por supuesto, por alusión. Por favor, Por supuesto, no se preocupe. Congresista Martorell. Por favor, congresista Martorell. Gracias, presidente. Gracias por la interrupción a la congresista Glade. Yo solamente hago puntualmente una pregunta. ¿Hubo o no hubo la multa o la penalidad de los 142 millones de dólares que hoy día, y repito, todos los usuarios que nos movilizamos por Lima estamos pagando? Esa pregunta. Gracias. Puede continuar. Muchas gracias, presidente. Creo que hay que preguntarle a los... Tiene alusión el congresista Rojo. Por supuesto, el congresista Ventura también. Bueno, por alusión, la colega congresista acaba de manifestar que no conozco el proceso de concesión. Particularmente le quiero decir que yo trabajé en EMAPE, conozco de cerca todo el proceso de concesión, cómo se ha dado todo este proceso de concesión. Usted ha concesionado una parte, señor alcalde, y la gestión de la señora Villarán también concesionó una parte en la cual usted formó parte del Consejo Municipal. Así que pues, para poner las cosas en claras, sé todo el proceso, cómo se ha dado, quiénes han participado del proceso de negociación, quiénes han ampliado estos contratos y quiénes pues han sido revocados. Gracias. Me encanta, muchas gracias, señor presidente, por permitir esta interrupción, porque no sabía que el señor Ventura había sido parte de la gestión en el año 2009, cuando firmaron el contrato de concesión que permitía la elevación de peajes, pero me alegra saberlo ahora, precisamente, para poder tener fui claridad al funcionario respecto. en el 2013. Ah, bueno, pero entonces en el 2009... Cuando usted era regidora... Bueno, pero sería bueno... A ver, por favor, orden. No, en el 2013 yo ya no estaba, señor. Pero sería bueno, 2013, toda esa señor gestión, presidente, por favor, que si ha sido gracias. parte el Congresista. señor sepa que ha leído ese contrato, porque lo importante es saber, señor presidente, a mí me parece que si hay errores de la gestión de la señora Villarán, habrá que responderlos, se responden políticamente y públicamente. Y si hay denuncias que se tienen que hacer contra la señora Villarán y sus funcionarios, hay que hacerlas. Y si hay alguien que tiene que ir preso, que vaya preso, señor presidente, en general. Lo que a mí me preocupa es que no se mienta a la población y que la población tenga claridad de que hay un contrato de concesión del año 2009 Presidente. y que en ese contrato de concesión se Pero que hizo... me Yo responda quisiera la cuestión. pedirle, por favor, señor presidente, que me permitieran preguntar sobre el tema de planificación. En el bypass de 28 de julio, vuelvo a preguntar, el bypass de 28 de julio fue observado por Contraloría y por la Defensoría porque aparentemente habían dos proyectos. Y además, señor presidente, hay cosas sorprendentes. El 4 de marzo se aprueba un master plan. El 4 de marzo se solicita una propuesta económica. El 9 de marzo se reciben las propuestas económicas. Entre el 9 de marzo y el 17 de marzo, señores, en menos de 10 días se contrata un perito externo y el 17 de marzo ese perito externo entrega un informe. Y el famoso 17 de marzo se redacta un contrato por 58 millones de dólares. Y el 17 de marzo se firma el contrato. Y el 17 de marzo se expide la autorización de obra y el 17 de marzo se manda el día, señor presidente. Entonces, a mí me parece que acá estamos en una gestión flash. Es decir, un mismo día es posible que ocurran un montón de cosas. Y discúlpeme el escepticismo, señor presidente, porque sí es verdad que yo investigué un caso de corrupción en la Municipalidad de Lima, el caso Comunicore. Y en ese caso, señor presidente, ocurría lo mismo. De pronto, un mismo día se sucedían un montón de hechos. Un mismo día se conseguían un conjunto de permisos y aprobaciones, señor presidente. Entonces a mí me genera suspicacia. Mi abuela decía, duda y acertarás. Entonces yo prefiero ser suspicaz y prefiero tener dudas sobre este nivel de celeridad, señor presidente. Porque en el caso Comunicore, para recordar, está en el 6º juzgado penal, en juicio oral, el gerente general de la Municipalidad de Lima, el gerente de finanzas de la Municipalidad de Lima y el gerente de administración. Tal vez el alcalde no lo sabía, ojalá sea verdad, pero lo cierto es que sus funcionarios sí sabían de un conjunto de irregularidades que, como en este caso, generan muchísimas sospechas, señor presidente. La interrupción.